Este término tiene diversos significados, ya sean concretos o el significado que le asignemos de manera individual. Según la Enciclopedia Británica, la música es aquella de las bellas artes que utiliza el fenómeno del sonido para los propósitos de la poesía. Por otro lado, Ronald de Camden nos cuenta que la música es la comunicación de un conjunto de sonidos organizados, no significantes, pero colectivamente interpretable. Mientras que el diccionario inglés Oxford da como significado que la música es aquella de las bellas artes que se ocupa de la combinación de sonidos buscando la belleza en la forma y la expresión de las emociones. El polímata Jean-Jacques Rousseau opinó que la música es el arte de combinar los sonidos de una manera agradable al oído. Puede haber varias definiciones, sin embargo existen palabras que comparten entre sí, como arte, sonido y melodía, lo que nos ayuda a entender un significado bastante general. Es que la música es el arte de los sonidos creando una melodía. Se podría definir tal cual, sin embargo, la música tiene tantas expresiones que sería difícil encapsularla en tan pocas palabras. Si bien el origen de la música es un misterio, sabemos que estuvo desde el inicio de la humanidad. Se han encontrado flautas de hueso de más de 30.000 años de antigüedad, y según lo investigado, nuestros ancestros usaban la música para sus rituales y ceremonias, también como herramienta de comunicación. Por ejemplo, en el Imperio Medio habían cantos durante las ceremonias religiosas, ya que la voz humana era considerada el mejor medio para contactar con la divinidad. Por otro lado, en la antigua Grecia durante el siglo VII a.C. aparece la poesía lírica, llamada así por acompañar los textos con música interpretada con la lira. En sí, la música siempre ha formado parte esencial de nuestro desarrollo como la humanidad. Boecio nos dice que la música está ligada a nosotros de forma tan natural que no podemos librarnos de ella aunque lo deseemos. Por eso siempre que escuchamos alguna canción la relacionamos con una imagen o un mensaje. Estamos tan acostumbrados a la música que no podemos pasar ni un solo día sin ella, y pasar tanto tiempo con la música ha generado que tengamos reacciones ante ella. En primer lugar, la reacción física, el cuerpo reacciona, genera algún movimiento, y en segundo lugar, la reacción psicológica, que genera una emoción, incomodidad, intensidad, gusto, etc. Tendemos entendido que la definición de música es la mezcla de sonidos expresivos, y este se caracteriza por tener figuras melódicas y elementos artísticos. Se puede considerar que la música no son aquellos sonidos que carecen de alguna estructura musical o expresiva. Estos no cuentan con melodía, ritmo, estructura y armonía. Además, no tienen ningún significado o fin, y mucho menos un contexto. Algunos ejemplos son: ruidos. Son aquellos sonidos caóticos e inarticulados. Aquel sonido artístico y expresivo que tenga algún ruido de por medio se le es conocido como contaminación acústica y deja de ser considerado como música. Algunos ejemplos son el viento, truenos, bocinas, entre otros. Otro ejemplo son los sonidos de la naturaleza. Los sonidos de la naturaleza, por muy bellos que sean, no son considerados música. Aunque puede existir el caso de que algún músico manipule sonidos de la naturaleza para crear música. En este caso son los cantos de los pájaros, el crujir de una hoja al ser pisada, maullidos de un gato, entre otros. Maquinarias. Claramente los sonidos de las máquinas y fábricas no son considerados música, porque no tienen una estructura ni nada que se pueda definir como una expresión emocional y artística. Más allá de lo antes mencionado como definición de lo que no es música, este tiene un punto de vista distinto ante las personas, es decir, es algo subjetivo, pero también un punto ante la propia técnica y estructura de la música, para que ésta se pueda identificar y definir. La música permite desarrollar el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro de distintas maneras. El hemisferio derecho es conocido por ser el hemisferio artístico, global y connotativo, mientras que el hemisferio izquierdo es el lógico, enfocado en el razonamiento y lo notativo. La música permite que ambos hemisferios se activen y se conecten entre sí. Al escuchar música, el hemisferio derecho desarrolla la imaginación y gestión de emociones, al ser el que más percibe y reconoce las melodías, timbres y tonos de la música.
Por otro lado, el hemisferio izquierdo, al escuchar música, la analiza y se enfoca en la parte racional de esta, como los posibles significados que se pueden sacar de la letra o poder identificar el ritmo, al ser el hemisferio que reconoce las estructuras rítmicas, temporales y secuenciales de la música. En cambio, muchos estudios revelan que al escuchar música, el cerebro puede liberar distintas sustancias químicas que pueden afectar nuestro estado de ánimo. Un ejemplo que demuestra sus efectos de manera más detallada es la música rock. Varios estudios de la Universidad de Manchester han demostrado que la música que sobrepasa los 90 decibelios, como la música rock, provoca que una parte de nuestro oído interno estimule a nuestro cerebro y que éste libere sustancias químicas como las endorfinas y adrenalina. Esto provoca que las personas actúen de manera irracional, con completa felicidad y placer, lo cual suele ocurrir en los conciertos de este género musical. Aparte de estas respuestas fisiológicas, la música, al tener ritmos rápidos y alegres, puede promover el baile, lo cual refuerza y relaja la musculación, motricidad y mejora la agilidad, velocidad y resistencia de las personas al aumentar sus ritmos cardíacos y respiraciones. Por ejemplo, el neurocientífico Adiel Malik menciona que estudios preliminares han demostrado que escuchar o interpretar música modula los niveles de serotonina, epinefrina, dopamina, oxitocina y prolactina. La música puede inducir de manera fiable sentimientos de placer. Debido a estas reacciones químicas producidas por la música, esta ha sido muy utilizada en rituales de reproducción y cortejo en la antigüedad. Incluso en la actualidad se usa la musicoterapia para mejorar la salud de bebés prematuros al estimular y relajar sus cerebros con música. A nivel psicológico, la música influye en el estado de ánimo, las emociones y la cognición. Afecta de manera directa la concentración y percepción generando recuerdos personales. Sin embargo, cada persona puede generar respuestas musicales únicas y especiales. Algunos de los principales efectos psicológicos que genera la música son: trae de vuelta recuerdos. La música nos conecta con eventos significativos de la vida, como celebraciones familiares o canciones asociadas a momentos especiales, desencadenando emociones intensas como la felicidad o tristeza que van más allá de la propia música. Sincronización sensorial y motora. La música tiene el poder de sincronizar nuestros movimientos corporales con su ritmo, generando una conexión cerebral. Lenguaje emocional. La música funciona como un lenguaje de emociones, expresando diferentes sentimientos a través de sus componentes y patrones. Imitación de emociones. La música tiene la capacidad de imitar nuestras emociones y experiencias emocionales mediante patrones temporales que reflejan la estructura de nuestra vida, como las introducciones, acumulaciones, climas y cierres. Contagio emocional. La música incita a las personas a expresar fácilmente sus miedos, emociones y sentimientos, creando un contagio emocional entre los oyentes gracias al poder comunicativo inherente de la música. Función similar a una droga. La música actúa como una especie de droga al estimular el sentido auditivo, desencadenando circuitos de placer. La música cumple un rol importante en los productos audiovisuales, ya que con ella se puede lograr que los espectadores se involucren con las historias a nivel emocional y también modifica su narrativa con la finalidad de mejorar la inmersión en las películas y que éstas perduren en el imaginario de las personas. La música es una herramienta importante para los creadores de contenidos audiovisuales. Su correcto uso facilita la transmisión de los mensajes, ayudando en el proceso de asimilación de las historias de una manera más efectiva. Otros aspectos psicológicos relacionados a la música son el enfoque de la atención, la creación de ambiente, la caracterización y la intensificación de la narrativa. Según lo que el director decida, se puede dirigir y enfocar la atención hacia algún elemento particular dentro de la historia o resaltar los momentos claves de las escenas. En la creación de ambientes, la música ayuda a dar el contexto de los lugares en donde se puede desarrollar la historia. En la caracterización, se puede asociar un tema musical a un personaje. Algunos ejemplos son la marcha imperial en Star Wars, como tema de Darth Vader, o la canción de Indiana Jones. Intensificación narrativa. En los momentos cruciales dentro de una historia, se usa piezas musicales para intensificar las escenas. En los momentos de confrontación, por ejemplo, se suele colocar una canción o una música dramática, y en las películas de terror, una de suspenso. La música tiene un papel importante en las producciones audiovisuales, llegando a tener un impacto psicológico duradero en la audiencia, por lo que es importante su comprensión y su uso de manera correcta.